Los escabrosos acontecimientos suscitados en los últimos días han marcado un nuevo hito en la historia global, ya que después de décadas nuevamente ha empezado una guerra en las puertas de Europa. Las tropas rusas han invadido Ucrania por diversos frentes, a pesar de las amenazas de respuesta por parte de la civilización occidental. Los enfrentamientos no cesan, al igual que los intentos del ejército ucraniano para detener al monstruoso poder militar ruso. Las consecuencias ahora están muy claras, pero podrían empeorar en niveles inimaginables. Esto se pudo evitar, claro está, pero ¿quién es el verdadero culpable? Acompáñame y lo averiguaremos juntos. Quizás todos pensamos que el inicio de toda esta cadena de acontecimientos empieza en el 2014 con la anexión rusa de la península de Crimea o la caída de la Unión Soviética, pero aunque guardan relación, no es el punto de partida, pues nada más fueron puntos de dilatación en la política europea y global que contribuyeron en los hechos actuales. La OTAN fue un bloque creado en 1949 al iniciar la Segunda Guerra Mundial, integrado inicialmente por 10 países encabezados por Estados Unidos, entre los que estaba Reino Unido, Canadá y Francia. Su finalidad era combatir el expansionismo y hegemonía soviético en la Europa débil y devastada por la guerra, pues temían una posible invasión a gran escala. Además, para Occidente, el comunismo era un peligro dentro del orden global que pretendían conservar, el capitalismo. Como respuesta, la Unión Soviética crea su propio bloque de aliados socialistas, mismos que pudieran hacer frente a la OTAN. Esta alianza fue llamada Pacto de Varsovia. Estos dos poderosos bloques de aliados jamás llegaron a enfrentarse, pero sucederá la conocida Guerra Fría, y Estados Unidos se llevará la victoria desmantelando a la Unión Soviética en 1989. Debido a esto, en el año de 1991, el Pacto de Varsovia finalizaría. Para este entonces, la OTAN garantizó que no expandiría los tentáculos de sus fuerzas a las fronteras de la ahora República Rusa. Mintieron. Se suponía que al no tener un enemigo poderoso al que combatir, la OTAN pararía su crecimiento, pero no fue así. En la actualidad, son 30 los países integrantes de esta alianza, misma que con el pasar del tiempo se ha acercado peligrosamente a las fronteras rusas, colocando bases, sistemas de defensa y misiles apuntando directamente a Moscú. Ahora bien, en el 2014, la península ucraniana de Crimea, mediante un referéndum, decide formar parte de Rusia. Esto debido a que la mayoría de su población es ruso parlante o tiene esa ascendencia. Hay que mencionar que históricamente la misma pertenecía a la República Soviética Rusa. Crimea también tiene una relevancia significativa en términos estratégicos, ya que ahí se encuentra uno de los puertos más importantes del Mar Negro, y además se encuentra una base naval por la que Rusia tenía que pagar a Ucrania una tasa anual por su uso. Con la anexión, el precio por colocar la flota rusa del Mar Negro en esta base es de cero en términos de renta. Paralelamente a este acontecimiento, se desarrollaba una guerra civil en el oriente ucraniano, específicamente en Donetsk y Luhansk, mismas que son provincias ucranianas que se autoproclamaron repúblicas independientes y, al igual que Crimea, cuentan con una población rusa en su mayoría. El desarrollo de este conflicto es conocido también como la Guerra del Donbass y ha durado ya casi 8 años, claramente con el apoyo ruso. Cabe resaltar que existe un alto al fuego desde el 2015 firmado en los acuerdos de Minsk. Estos jamás se cumplieron. Esto también es algo que no lo cuentan los medios informativos occidentales. Pero ¿qué desencadenó todo esto? Los intentos ucranianos de acercamiento a la Unión Europea, las peticiones de formar parte de la OTAN, junto con el acercamiento y los intentos de injerencia estadounidense en este país, suponen una creciente confrontación entre Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Además, este último ha aumentado el hostigamiento en las provincias separatistas, empleando bombardeos, ataques e incursiones con daños colaterales de civiles inocentes, pues hasta la fecha estos actos han acabado con al menos 14.000 vidas. Es decir, el gobierno ucraniano está asesinando a su propio pueblo. Claramente, rompieron el acuerdo de Minsk con sus beligerantes acciones. Las consecuencias. Agosto del 2021. Representantes de 40 países de la Unión Europea exigen a Rusia devolver la península de Crimea a Ucrania. Un mes después, Rusia anuncia la movilización de maquinaria militar a Cuba si la OTAN insiste en amenazar su seguridad. 20 de enero del 2022. Rusia moviliza sus tropas de la frontera occidental, anuncia maniobras militares de entrenamiento. 18 de febrero. Se rompe el alto al fuego entre el ejército ucraniano y el ejército separatista de Donetsk y Luhansk. 21 de febrero. Rusia reconoce como repúblicas independientes a las provincias ucranianas de Donetsk y Luhansk. Esto tras los últimos hechos violentos y amenazantes en contra de la población civil de estos territorios por parte del ejército ucraniano. 22 de febrero. Washington advierte que Rusia ha logrado posicionar alrededor de 200.000 soldados en la frontera con Ucrania. Advierte una inminente invasión. 24 de febrero del 2022. Rusia ordena una intervención militar para proteger a la población civil de estas repúblicas independientes. Envía su ejército a Ucrania. Jamás Europa y Estados Unidos escucharon las peticiones rusas para reducir las tensiones.
Estados Unidos amenazó a Rusia en innumerables ocasiones durante toda la escalada de conflictos. Hizo sentir a Ucrania que no estaba sola, mientras que su presidente Volodymyr Zelensky confrontaba y provocaba al gobierno ruso. También violó los acuerdos de Minsk, atacando a las milicias separatistas, bombardeó a poblaciones civiles rusas, además de hostigarlas y amedrentarlas en materia económica y de seguridad. Rusia se cansa y decide intervenir. Estados Unidos y los países europeos de la OTAN presionaron tanto a Rusia que la única salida posible para no agravar la situación en Europa fue atacar, insistiendo en que es un error la anexión ucraniana a la OTAN, pues es un país tan inestable ahora mismo que de entrar en dicha alianza podría intentar recuperar Crimea por la fuerza, lo que conllevaría a una guerra a gran escala entre Europa y Rusia, incluyendo Estados Unidos. Las consecuencias podrían ser inimaginables considerando que entre los involucrados sumarían algo más de 14.000 ojivas nucleares. Ucrania se ha aprovechado del gas ruso, ha maltratado a la población rusa, se ha negado a negociar, declara a Rusia como su enemigo a pesar de que son ellos quienes quieren colocar bases de la OTAN y sistemas de misiles a la puerta de Rusia. Rompieron todos los acuerdos que mantenían la paz. Quizás su postura debió ser mucho más inteligente y neutral, así quizás se hubiera podido evitar la invasión. Incluso durante los combates, el gobierno ucraniano ha cerrado las puertas al diálogo en varias ocasiones con Moscú, pues Ucrania pensó que la OTAN respaldaría sus decisiones y acciones con ayuda militar, pero no. ¿Y cómo hacerlo? Estados Unidos y Europa saben que una guerra con Rusia desencadenaría una guerra que acabaría con Occidente como lo conocemos ahora. Se dieron cuenta también que no pueden hacer con los rusos lo que hicieron con Medio Oriente y con muchos países a los que han invadido, haciendo caso omiso a las pronunciaciones de rechazo global. Entonces, ¿quién tuvo la culpa? Estados Unidos ha intentado aislar a Rusia, ha rodeado sus fronteras con misiles, tropas, bases militares, ha usado una política agresiva en su contra, ha presionado a Europa constantemente para que sancione y mantenga una postura enemistosa con Moscú, a pesar de que la misma Europa depende de los recursos como gas y minerales provenientes de Rusia. Estados Unidos catapultó a Ucrania para hacerle frente al Kremlin y ahora los dejó a su suerte durante la invasión. Dijeron ya que no enviarían tropas en su ayuda. Estados Unidos propone sanciones a Rusia que, lejos de afectar a esa economía, termina afectando también a la europea, como también a la economía global, pues es mucho más compleja que la que existía durante la Guerra Fría. ¿Qué pide Rusia? Pues simplemente algo de respeto por su pueblo, por sus intereses, mismos que no están lejos de los intereses que toda nación busca, libertad y espacio para defenderse, pues también tienen sus propias amenazas. Pongámonos a pensar en lo siguiente: ¿qué pasaría si Rusia coloca bases militares en México, instala sistemas de defensa y misiles con capacidad nuclear en las puertas de Estados Unidos? Seguramente los norteamericanos harían y pedirían lo mismo que ahora pide Rusia: respeto. Sin lugar a duda, ahora mismo nadie está equivocado, pues en la guerra, cada bando, cada nación, cada pueblo defiende sus intereses. Pero tampoco olvidemos quién es el invasor y el expansionista que castiga a pueblos y naciones enteras cuando se niegan a recibir su ejemplo de democracia. Cuando Europa y Estados Unidos piden a Rusia que devuelvan Crimea, deberían pensar seriamente también en un plan para devolver Gibraltar, las Malvinas, Texas y muchos más territorios a sus países de origen. De lo que no queda mayor duda es que el mundo para esta fecha está fuera de control. Todo es posible ahora mismo, ya sea la paz inmediata como también una gran guerra, como jamás antes se ha visto. Por el bien de la humanidad, Ucrania no debería ingresar en la OTAN. Para finalizar, les dejo la siguiente frase: no hay nada que la guerra haya conseguido que no lo hubiéramos podido conseguir sin tener que recurrir a ella. Ahora es tu turno. Me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios. Mi nombre es Walter Carrión. Hasta la próxima.